Está con nosotros Luis Valdivieso. Luis Valdivieso no necesita presentación, pero además de todo lo que ha hecho en su vida, ahora preside la Asociación de AFPs. Le vamos a dar la bienvenida, Lucho. Muchas gracias. Un gusto enorme Cecilia. Tenerte en el programa. Muchísimas gracias por invitarme. La semana anterior, varios representantes de AFPs distintas del Perú han anunciado que se recupera, que se viene recuperando los fondos de pensiones que habían tenido una caída en el año anterior. ¿Qué fondos se han recuperado más y a cuánto asciende esa recuperación? Bueno, el año pasado se estima que se perdieron un poco más de 5.000 millones y en el mes de enero solamente se han recuperado el 97% de eso. El fondo 1, que es el fondo más conservador, ha seguido ganando dinero, no perdieron dinero el año pasado, muy poco. O sea, la ganancia fue pequeña y este año ha sido en enero ya bastante más de lo que fue el año pasado. El fondo número 2 ya recuperó toda la pérdida del año anterior y el fondo número 3 todavía le falta un poco, pero la mayoría de los fondos están en el fondo número 2, que es mediano riesgo. Vamos a ser didácticos, vamos a explicarle a nuestro público qué significa estar o cuánto riesgo corre el que está en el fondo 1, el que está en el fondo 2, el que está en el fondo 3. Bueno, las opciones que se le presentan a la población es precisamente, justamente tratando de acomodar cuál es su percepción de riesgo. Entonces, aquellas personas que o están cerca de la jubilación, porque ya son bastante más mayores, o alternativamente porque no tienen mucha aversión al riesgo, se les ofrece un fondo que básicamente tiene mucha carga de renta fija. El fondo 2 tiene un balance entre renta fija y renta variable y el fondo 3 tiene una carga mayor de renta variable, lo que significa que uno acepta mayor volatilidad del mercado, si es que la hubiera, está dispuesto a tomarla. En el fondo número 1 uno realmente está tratando de proteger sus contribuciones, de que ganen algo seguro para no estar corriendo el riesgo de mercado, que se llama. ¿Y hasta qué edad recomendarías tú que tomáramos riesgos? Bueno, es decir, que apostáramos por el fondo 2 o por el fondo 3. Eso es muy individual, pero diríamos, depende mucho de cómo constituiste tu familia, depende mucho de tu salud, depende mucho de cuál es tu percepción del futuro. O sea, yo, por ejemplo, cuando escogí las alternativas que me ofrecieron de inversión, indudablemente ya no estoy para tomar demasiados riesgos, pero tampoco no me quiero ir a todo renta fija. Entonces, a una mezcla balanceada no hace daño, pero diríamos, hay gente que de repente piensa que puede trabajar hasta los 80, pero felicidades, si es que todavía tienes perspectivas de ganar ingresos, entonces puedes cambiar un poco el balance entre cosas de riesgo y cosas de renta fija. Y la crisis internacional, ¿cuánto puede poner en riesgo a su vez nuestros aportes? Indudablemente eso tiene un gran impacto. La volatilidad del mercado internacional, que dicho sea de paso está disminuyendo, hay picos, pero diríamos ha venido disminuyendo sistemáticamente. No tenemos la volatilidad que hubo en el 2008. La volatilidad que hemos experimentado en el 2011 ha sido bastante menor y la tendencia es hacia una disminución de esa volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? Que los precios pueden subir y bajar de un día para otro. Durante el día incluso hay mucha volatilidad. Entonces hay un índice que se publica sistemáticamente para a fin de poder guiar las tomas de decisiones. Los que manejan los fondos de inversión tienen que precisamente balancear los riesgos en favor de los afiliados que le han dado estos fondos en custodia. Para eso le pagamos las comisiones, para que manejen nuestros fondos de una manera profesional, tomando en consideración, o sea, que queremos la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo y el más bajo costo administrativo. Ahora, ¿qué medidas se están tomando? Es decir, ¿hacia dónde están derivándose las inversiones, pensando en prevenir una caída o en proteger, por supuesto, a los peruanos que aportamos a las AFPs? Bueno, en este momento, por ejemplo, si tú tienes un fondo variable, indudablemente, todas tienen un límite hacia cuánto pueden invertir en el exterior.
o sea, en este momento creo que tenemos como 71% en inversiones domésticas y el resto en inversiones en el exterior. Todo el sistema consolidado. Ahora, lo importante es en qué se está invirtiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos una porción importante en bonos del Tesoro peruano, tenemos una porción importante en infraestructura, tenemos una porción importante en otro tipo de activos financieros. Y también en el exterior tenemos una mezcla, ¿no?, de valores, y tenemos una mezcla de, diríamos, acciones. ¿Y el sector minero, el sector inmobiliario resultan atractivos? Bueno, el sector minero, indudablemente, la bolsa de valores del Perú está dominada fundamentalmente por minería y por sector financiero. Hay algunas muy pocas, o sea, cada vez entran un poco más de industrias manufactureras, pero diríamos es importante que eso se amplíe. En este momento justamente tenemos en el mercado peruano parte de la volatilidad viene de la volatilidad de los precios de los commodities. Ahora, el 40% de la población económicamente activa, de los que trabajamos en el Perú, el 40% aportamos a una AFP, pero nuestras tasas son altas. Si ustedes buscaran una mayor cobertura, ¿nuestras tasas bajarían? Sí, permíteme corregirte, o sea, es 29% el que está en el sistema privado. Y el otro está en el sistema público. Muy bien. Ahora, si se amplía la cobertura, ¿qué es la cobertura? Indudablemente, como hay dependientes, o sea, tú no puedes cubrir a todas las personas, indudablemente tienes que cubrir a aquellas personas que están en edad laboral y que tienen dependientes a su vez. Si ampliamos la cobertura, indudablemente el negocio se vuelve muchísimo más grande, o diríamos la cantidad de recursos que se puede generar, ya sea para el sistema público o para el sistema privado, es mayor. El ahorro que se genera de largo plazo cuando involucras a más personas es mucho mayor y tienes más oportunidades de hacer más cosas. Y el problema ahí surge qué oportunidades de inversión existen. Y hay un grave problema en el sentido de que mucha gente dice, bueno, ¿por qué se llevan el dinero al exterior? Porque no hay oportunidades aquí. O sea, si seguimos presionando los precios de los activos en el Perú, podemos crear un problema innecesario, cuando en realidad es como un globo que le echas aire y en realidad hay que dejar que suelte aire por otro lado, porque de lo contrario la presión va a ser mucha. Pero cobertura es lo más importante. Este es un, diríamos, no lo quiero llamar negocio, porque en realidad es una situación donde los grandes números tienen un rol muy importante y hay economías de escala. Entonces, con la misma administración tú puedes administrar un monto mayor de recursos y entonces ahí vienen las economías que puedes tú hacer, entonces las puedes transferir al usuario. Entonces sí, efectivamente, y además hay un problema de solidaridad, hay un problema de redistribución. O sea, no está bien que la sociedad no se preocupe por las personas que alcanzan una etapa en su vida en que ya no producen, en que ya han producido toda su vida y es necesario que tengan una compensación por todos esos años en la medida en que han contribuido. Aquellos que no han podido contribuir por situaciones de extrema pobreza, también hay que tener una consideración importante. Eso es lo que se llama el pilar solidario, y el presidente Humala ha tenido a bien crear la pensión 65, que se ocupa o se ocupará de las personas que están en extrema pobreza y que nunca pudieron contribuir a un sistema pensionario, ya sea público o privado, y eso es algo que hay que apoyar. Pero diríamos, mirando el resto del sistema, la pregunta es quién es el mejor administrador de los fondos, a dónde se deberían dirigir las inversiones, quién los maneja, si es que tienen la responsabilidad y la visión y el modelo para poder garantizar en el largo plazo de que los ahorros externos los ahorros de largo plazo domésticos se inviertan de una manera que permita garantizar que cuando uno llega a la edad en que ya no produce, tenga una compensación parecida o lo más similar a lo que necesita para vivir. Y mucha gente malinterpretó una diríamos, entrevista que yo hice. Yo lo que expresé fue, hay lo que se llama el valor de reposición de tus salarios. O sea, uno no necesita el 100% de su salario cuando se retira. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas
en las cuales ya no gasta. Indudablemente requiere gastar de repente más en salud. Efectivamente, hay que tomar en consideración eso. Pero el 100% de reposición no se da en ninguna parte del mundo. Bueno, en Grecia se daba 95% y mira dónde está Grecia. En Estados Unidos se da menos del 25%. En Chile se da 40%. Un poquito más, 43% de repente. O sea, del salario que tú tenías al terminar tu vida laboral. ¿Y en el Perú? En el Perú estamos alrededor, depende del sistema, ¿no? Los cálculos que se hacen en el sistema nacional son 50%, pero en el sistema privado no se pueden hacer cálculos promedios. Lo que tienes que hacer son cálculos por individuo, porque es una capitalización individual. Claro. Mientras más pones y más reditúa la inversión, más vas a sacar en relación a tu ingreso al final de tu vida laboral. Oye, ¿por qué? Siendo parte, considerablemente parte, ¿por qué piensas tú que es mejor ahorrar para nuestra vejez, proteger nuestra vejez en un sistema privado y no en un sistema público? Bueno, hay dos tipos de riesgos. Si uno pone su dinero o contribuye al sistema público, corre lo que se llama el riesgo fiscal. Y eso lo hemos vivido muchos años. ¿Qué es el riesgo fiscal? En este momento las aportaciones de las personas al sistema público no alcanzan para cubrir las pensiones de los que se están jubilando. Entonces hay una transferencia fiscal. Esta transferencia ha sido sustantiva. O sea, en algún momento llegó a alcanzar 85% de la pensión. En otras palabras, si las personas hubieran sido pagadas una pensión en base a sus aportes, no hubieran recibido más que el 15% de lo que han recibido. Y el Estado ha tenido que poner el 85% restante. Hay un fondo que maneja el Estado, que se llama, es un fondo que invierte, que asciende más o menos a unos 3.200 millones de dólares para cubrir las pensiones de 2,5 millones de personas. El fondo privado tiene 30.000 millones de dólares para cubrir las pensiones de 5 millones de personas. Entonces estamos hablando de un manejo discrecional, fiscal, colectivo de los ahorros versus un manejo individual que además toma en consideración tu aversión al riesgo o tu atracción por el riesgo y lo entregas en custodia a una persona que está con una calificación probada por la superintendencia de banco y que administra tus fondos. Entonces, en vista de lo que ha sucedido en el pasado, con la hiperinflación que realmente trajo abajo el valor de las pensiones, con el abuso que ha habido en el pasado de usar los fondos, o sea, los ahorros de largo plazo de los pensionistas para inversiones que no necesariamente reditúan lo que queríamos que reditúe. En vista de ese alto riesgo fiscal, y no estoy diciendo que ahora hay el riesgo fiscal, porque hoy día tenemos una buena posición fiscal, tenemos bastante responsabilidad fiscal, pero nada dice que esto no puede cambiar, como cambió en el pasado. Entonces, ¿por qué correr ese riesgo cuando tú tienes el otro que se llama riesgo de mercado? En el cual, si logramos la estabilidad mundial, ya hemos vivido esa etapa. Los fondos privados han tenido una rentabilidad altísima, en promedio en los últimos, desde que se creó el sistema en el 93. Han habido altibajos, pero en general la persona que entró en el año 93 y que hoy día está, diríamos, todavía no tiene, diríamos, la edad de jubilación, ya tiene un fondo de capitalización sustantivo como para mañana tener una pensión bastante decente. Ahora, ¿depende de la volatilidad del mercado? Sí, efectivamente, pero tienes unos administradores que están mirando eso. En el sistema público tienes un fondo más pequeño, manejado también también lo entregamos para que lo manejen administradores de cuentas. Uno es el Fondo Latinoamericano de Reservas y los otros son administradores de fondos internacionales que también nos cobran comisión. O sea que en el sector público tenemos una administración, lo que pasa es que nunca hemos dicho cuánto cuesta, cuánto rinde. Perfecto, pero bueno, si queremos hacerlo transparente y comparar los sistemas, hagámoslo. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, decirnos, o sea, ¿quieres que venga por este camino? Perfecto, muéstrame cuántos son los costos y cuántos son los beneficios. ¿Me los puedes asegurar? Depende de la situación fiscal. Porque si no me alcanza para pagarte, voy a tener que hacer transferencia del presupuesto. Entonces todos los años en el presupuesto tengo que tener una provisión para pagarte. Perfecto, se puede hacer. O sea, no es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero cuesta. Entonces yo quiero saber cuánto cuesta. En el otro lado, cada uno tiene
incurre en costo personal, pero te están administrando tu fondo. Nadie más tiene que ver con ese fondo que tú. Todo lo que tú pones, más lo que gana en intereses, ¿no? Esa inversión es lo que tú vas a sacar. Entonces, ¿por qué? Mi preferencia es por el sector privado. Mi preferencia es por tener un sistema de pilar solidario para la gente que efectivamente no ha podido contribuir, y tenemos que ser solidarios con los ancianos que no han tenido la oportunidad de contribuir a un sistema pensionario. Pero el resto debería ser contributivo a un sistema privado. Si lo quieren hacer, mantener el público, tienen que manejarlo como privado. Entonces vamos a ver, tenemos que crear una administración dentro del Estado de personas que están muy bien preparadas para manejar fondos, que cuestan mucho dinero, porque cobran, su oportunidad está en el mercado. Entonces sí, se puede crear una AFP pública, pero la AFP pública tiene que manejarse como una AFP privada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos el personal en el Estado para hacer eso? ¿Estamos dispuestos a incurrir el costo? ¿Cuánto sería la comisión del Estado para hacer ese tipo de trabajo? Hoy día me puse a mirar algunos números de los gastos de administración del Estado en relación a los aportes y de las AFPs en relación a los aportes que reciben. Los números no son muy diferentes, hasta me atrevo a decir que son un poco más altos en el sector público. Pero diríamos, no soy yo el que debe decirlo, es el Estado el que debe decidir. La política previsional del país la decide el gobierno. Nosotros en el sector privado lo que ofrecemos es un vehículo más para garantizar el retorno adecuado al ahorro de las personas que confían en ese sistema. No podemos ir más allá de eso. El Estado tiene que decidir si le da un pilar solidario, a quién se lo da y cuánto cuesta y cuántos recursos va a dejar de invertir en otras cosas para dedicar a eso. Tiene que decidir si sigue con un sistema público que es no transparente, y yo he sido presidente del directorio del fondo que se maneja en el Estado. Entonces yo puedo decir que hemos tenido bastantes dificultades en cumplir con lo que se promete. Se ha cumplido y se va cumpliendo poco a poco, pero en el tiempo el valor de las pensiones públicas se ha ido erosionando. Y en el sector privado hoy día tenemos que el 50% más alto la pensión en el sistema privado que en el sistema público. Es 2 veces más alto en las pensiones por invalidez y es 20% más alto en las pensiones de sobrevivencia. O sea, ojo, tenemos que comparar todo, y esto es un sistema en transición. Acuérdate que el sistema comienza en el 93 con muchas personas que ya estaban a la mitad de su vida laboral. Todavía no tenemos una generación completa en ese sistema. Entonces le estamos pidiendo a un sistema en transición que actúe como un sistema maduro. Y lo estamos, diríamos, haciendo competir con un sistema que requiere fondos del Estado y un sistema solidario que debe prevalecer. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y que debe de haber un sistema que proteja a aquellas personas que están en extrema pobreza y que nunca pudieron contribuir. Oiga, los detractores del sistema privado la agarran con los administradores, ¿no es cierto? Con las tasas que se cobran, dicen que, por ejemplo, deberían estar vinculadas a la rentabilidad, y que si no hay rentabilidad, el aportante no debería pagar tasa. Así es. Y además, últimamente se han propuesto una serie de comisiones para vigilar o para normar o cambiar las reglas del sistema privado. ¿Eso a qué se presta? O sea, yo entiendo que hay una jugada política, que son políticos con una idiosincrasia y con una ideología, ¿no es cierto?, muy marcada. Si no son marxistas, lo han sido o están en esa línea. Que ven como al cuco, y que además quieren siempre manchar la idea de la inversión privada, de la actividad privada. Pero digamos, los ciudadanos, que somos los que aportamos, los ahorristas, que queremos, que estamos invirtiendo en nuestra vejez, no tenemos por qué ser víctimas de
ideologías y de políticos que además son temporales, que van a pasar. Bueno, en primer lugar, todo sistema es perfectible. Entonces, hay cosas que se pueden hacer al interior del sistema privado de pensiones para reducir costos. Hay cosas que se pueden hacer para ampliar, diríamos, los beneficios, transmitirle un poco la reducción de costos a los afiliados. Hay cosas que se pueden hacer, se pueden mejorar muchas cosas. Pero hay cosas que no están dentro del ámbito de acción de las AFPs, que dependen del Estado. Por ejemplo, cobertura. Ok, vamos por partes. ¿Qué se puede hacer para reducir costos? ¿O qué piensan hacer ustedes? ¿Qué planes tienen? Se están explorando una serie de alternativas. O sea, desde licitaciones en conjunto de seguros, se pueden hacer mecanismos de cobranza colectivo. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Tercerización de varias actividades significa encargarle a ciertos sectores que se encarguen de ciertas actividades que hoy día cuestan bastante. Hay varias cosas que se pueden hacer. Pero diríamos, eso por un lado, costos. Por el lado de cobertura, que no depende de las AFPs. ¿De qué depende? Del grado de informalidad que hay en el país. O sea, tú al comenzar el programa mencionaste la cantidad de personas que no están cubiertas por un sistema de pensiones. Bueno, efectivamente es altísimo. La informalidad es muy alta. ¿Y de qué depende eso? De la ley de trabajo. O sea, la ley de trabajo tiene que tener incentivos a la formalización. En el año 2008 probamos una fórmula para dar incentivos a la formalización de las MIPES. Hay más de 1 millón de empresas y no llegamos a 100.000 que se han formalizado. Y eso que el Estado les pagaba la mitad del costo de la seguridad social, pensiones y salud. No solamente a los trabajadores de la empresa, sino al dueño de la empresa. Era un incentivo para que se formalicen. Si se formalizan, entran al sistema y se amplía la cobertura y tienes todas las... O sea, no puede justificar en un sistema más amplio los costos que cada individuo tiene que enfrentar. O sea, definitivamente se aumenta la cobertura, pero la ley de trabajo no depende de las AFPs. Y los incentivos, porque diríamos, si la ley de trabajo incentiva un mercado más rígido, va a ser imposible que se formalice más gente, al contrario, va a tratar de incentivar la informalidad. Entonces lo que hay que hacer es una ley de trabajo que tenga un componente, un módulo muy importante de incentivo a la formalización. Tenemos que ver a los 2,5 millones de personas que están afiliados al sistema público. Están ellos quedándose en un sistema que les va a garantizar una pensión que efectivamente van a poder vivir sobre él. El otro sistema también tiene una pensión mínima. Entonces, ¿por qué no conversamos a esto? Yo creo que es fantástico que haya una comisión donde se pueda dialogar y que se prepare una propuesta para el Congreso. Ahora, el Congreso es otra cosa. Hay una cosa extraña en la comisión, yo creo que el público que nos sigue tiene que saberlo. En la comisión hay un representante del MEF, un representante de la SBS, hay 2 o 4 integrantes del Congreso y 4 expertos en temas de pensiones. Sí. Pero no están ustedes. Bueno. O sea, eso, ahí hay la pata, le falta una pata a la mesa. Lo importante es que se converse. Nosotros ya hemos tenido un primer contacto con la comisión. Esperamos tener, no cuando yo estaba, o sea, todavía no había llegado cuando se hizo una presentación preliminar. Va a haber otra presentación ahora que yo ya estoy en la asociación y espero que el diálogo continúe. Un poco lo que se trata acá es que todos delineemos nuestras responsabilidades, todos delineemos cuánto podemos perfeccionar el sistema que ofrecemos, que conversemos, qué es lo que depende de uno y qué es lo que depende del Estado, qué es lo que tiene que hacer el Estado. Por ejemplo, otro ejemplo, inversiones. Que no, las AFP se quieren llevar el dinero afuera, que no quieren invertir adentro. Bueno, vamos a ver cuántos proyectos de inversión ofrece el Estado. 2.400 millones acaba de anunciar el ministro Castilla. Bueno, los AFPs reciben de contribuciones 200 millones mensuales. Si invirtieran todo,
en esos proyectos fueran realmente rentables, buenos, lo van a invertir, van a tener oportunidades de inversión. Pero también hay interés del extranjero. O sea, va a haber una puja por quien va a invertir en todo. Entonces, no es suficiente tener el mismo monto de proyectos para el mismo monto de ahorro de largo plazo que se genera en una parte del sistema. Además, entonces, no podemos poner todos los huevos en una misma canasta. Una ama de casa sabe eso. Exactamente. Entonces, lo que hay que decir es, hay que ampliar esa gama de inversiones. Y yo he venido luchando como embajador con Proinversión para que me den proyectos no solamente de 3, de 6 meses, de 9 meses, sino de 2 años, de 3 años. Hay que tener una lista de proyectos y una secuencia de proyectos con las cuales las AFP puedan hacer su planeamiento de largo plazo. Estamos hablando de los recursos de largo plazo de las personas. No estamos hablando de lo de día con día. No estamos hablando del fondito que vamos a tener de emergencia por si nos pasa algo. Estamos hablando de aquellas personas que tienen la capacidad de ahorrar a largo plazo y que están buscando la mejor, hay un agente que les está buscando la mejor oportunidad. Entonces, eso también hay que no depende de la AFP, las oportunidades de inversión. El mercado de capitales tiene que flexibilizarse, es muy costoso para una empresa entrar a levantar capitales en el mercado. Hay que revisar la ley del mercado de capitales y los incentivos que hay para que puedan estas empresas acceder al mercado de capitales. Si entraran, emitirían acciones y entonces las AFP podrían comprarlas. Entonces también la CONACEF, o la Superintendencia de Valores, que ahora se llama, debería de ponerse a revisar también eso. Todos tienen una responsabilidad. Eso es lo que tenemos que discutir con la comisión y eventualmente cuando se tenga toda la preparación técnica, hablar de la discusión política. Yo, la verdad, en este momento no estoy preocupado de la ideología detrás de los diferentes proyectos de ley. ¿Por qué? Porque para discutir de una manera seria una cosa que es tan delicada para la población como es su ahorro de largo plazo, que va a sustentar el ingreso que va a tener después de que termine de trabajar, no se puede discutir sin una fórmula técnica detrás. Por más que hayan discusiones de carácter político, tenemos que tener una reforma integral que nos permita decir, vamos a tener una hoja de ruta en lo que se trata de reforma previsional. Yo estoy seguro que el presidente Ollanta está muy de acuerdo en tener un pilar solidario y está esperando una propuesta con respecto a lo demás. ¿Por qué? Porque está pensando en el largo plazo. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con él y estoy seguro de que eso es lo que él quisiera, una propuesta con un sustento técnico y que después se entre al nivel político. Pero eso de ideologizar punto por punto, terminamos con una rueda parchada y no terminamos con un sistema que garantice a todos los peruanos que vamos a tener, diríamos, el ingreso que requerimos para sustentar una vida después de que terminemos de aportar con nuestro trabajo a la sociedad. Y además sería abusivo, porque nosotros, sí, sería abusivo porque nosotros elegimos aportar al sistema privado. Entonces, los que hemos tomado la decisión de aportar al sistema privado, tenemos que tener derecho a opinar. Por supuesto. No es posible que de pronto uno decide aportar al sistema privado y el Estado decide por su parte o por su cuenta qué hacer o cómo hacer, como ha pasado en Argentina, bueno, que finalmente se ha estatizado las FPs y el dinero lo maneja el gobierno y al final la gente debe estar muriendo de miedo, pues no sabe qué futuro tiene. Bueno, yo lo que sí pienso que el diálogo constructivo que se está llevando a cabo a nivel técnico tiene que tener un corolario que nos va a permitir un mejor diálogo político. Yo sacaría por el momento, hasta que no haya una propuesta técnica y comience un diálogo político, sacaría de la mesa el temor de que va a haber una estatización. No tiene sentido comenzar a hablar de esos temores mientras no haya una propuesta técnica integral.
diríamos que por lo menos que tomemos conciencia de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer y cuánto toma hacer lo que se requiere hacer para mejorar cada uno de los componentes del sistema previsional. Trabajemos en eso. Por esa razón he aceptado esta posición, porque creo que podría contribuir. He trabajado en algunos otros sistemas de pensiones en el mundo. Creo que podría contribuir desde el punto de vista del sector privado, que es una parte cada vez más importante. Son 30.000 millones de dólares que el sector privado maneja. Y casi 5 millones de peruanos. Casi 5 millones de trabajadores peruanos. Así es. Esos son más de 6.000 dólares por persona, mientras que el sistema público maneja un poquito menos de 1.000 dólares por persona. O sea, son fondos bien diferentes, pero tenemos que trabajemos más en la parte técnica antes de abocarnos a la parte pública y dejemos un poco que los tecnócratas hagan su trabajo para que los políticos tengan una manera, diríamos, una plataforma un poquito más sólida sobre la cual discutir, y dejamos de ideologizar el tema, porque yo creo que ya nos dimos cuenta con el manejo económico que ha habido un cambio importante en entender, diríamos, los beneficios de ese manejo económico y se ha optado por la continuidad. Miremos el sistema previsional, miremos lo que se concibió en el 93, lo que no se hizo, lo que estamos hoy, qué se puede perfeccionar y qué es lo que habría que cambiar para que funcione mejor, en favor de todos los peruanos. Muy bien. Muchísimas gracias. No hay de qué. Gracias por venir y por lo menos nos sentimos un poco más representados. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti por invitarme. Vamos a la pausa, vamos a regresar inmediatamente con el urbanista Manuel Zubiate. Vamos a regresar con él porque recién el presidente Humala ha propuesto una línea de tren, ¿no es cierto?, que iría desde el Callao hasta Ati. Empezamos a preocuparnos por Lima. Uy, era hora, ¿no es cierto? Vamos a volver entonces con el señor Manuel Zubiate.